Pero cosas raras, bonitas, malas, Cosas raras que te has encontrado. Raras. Sí, porque vamos a trabajar sobre las cosas raras. cosas raras. Sí. Pues no hay cosas raras. ¿No? Creo que es lo normal. Se te han presentado la gente, no has tenido ninguna dificultad en las citas, gente que no ha comparecido, todo normal. Que no ha aparecido. Sí, No me he encontrado eso. todo bien. Todo bien. Es que normalmente yo conozco a la gente en el mundo real. Ajá. En el mundo real, Sí. cuando hablas con alguien de forma, no sé, espontánea, si ves algo raro, pues no es una cita, es conocer a la gente. Ujú. Cuando Y dices tú eso de que no aparecen en formas, las citas, es porque conoces a alguien en Tinder y no aparece. Yo no uso eso porque vale. yo vivo el mundo real. Hostia. Es que solo he tenido dos citas y ha sido con el mismo. 2 citas en toda tu vida y con el mismo. Que es mi novio ahora. Y la primera cita no falló y luego volvió otra vez. Sí, bueno, en la primera cita más o menos nos conocíamos de antes, quedamos solos Sí. y luego ya fuimos quedando y se ha Y vuelto ya fue mi la novio. segunda cita ya definitivamente, ¿no? Sí. Vale. ¿Cuál crees entonces que serían los errores que pueden cometer en una primera cita los chicos? Mentir, ¿Y tú crees que mienten? alguna vez seguro. ¿Sí? ¿En qué mienten? En sus gustos, para gustar a otra persona. ¿Tú no mientes? Puede, alguna vez. Alguna vez, ¿eh? La peor experiencia en una cita. Bueno, pues directamente que la persona con la que quedas no te gusta y no sabes un poco cómo salir. ¿A que querías salir y no podías salir o...? No, pues que la persona con las que has quedado no es una cita medio a ciegas, ¿no? Y quedas con alguien y al final no te cuadra y estás deseando que acabe el café o la cerveza para salir cortando, ¿no? ¿Y las entradas que te has encontrado en el mundo real de chicos? Las entradas, Sí. pues ¿Cómo son han las entrado? normales. Igual Normales. que yo he entrado y he dicho cosas raras, no raras, cosas divertidas, pues al final somos humanos, ¿no? Y la gente se relaciona a veces de forma divertida, a veces pues cada uno usa sus recursos, no creo que sea nada raro, nada malo. Por ejemplo, para ti, ¿qué sería algo raro? Una entrada rara de alguien. Hostia. Es que hace mucho que no tengo una cita, O lo peor que podrías tener en una cita que digas, oye, si me hace esto, cruz, raya. No, mira, mi peor cita. O sea, yo quedé con una persona que nos conocimos en Tinder y no era. O sea, cuando le vi dije, ¿quién es? Y, No era de o sea, la no era esa persona. Pero bueno, luego era simpático, así que dije, nada, me tomo una cerveza y me voy. Es una alternativa aún no siendo de la foto. Sí. Dije, ya estoy aquí, ya he venido. En plan, Pero le dijiste, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué? ¿Cómo se lo Me tomó? dijo, ya sé que no soy yo. En plan, chaval. Me decía, pero es que si no, en plan, no quedo con nadie. Y yo, vale. Digo, bueno, pues nos tomamos una cerveza y ya. Para mí lo raro es que me hagan estas preguntas. Claro, Así, en la calle, esto es lo raro. Puede ser raro, ¿no? Esto es lo raro. Bueno, eso que es estés aquí con interesante. una cámara, con un micrófono y que me haga estas preguntas, yo creo que es lo raro. Es raro. Lo raro es que ahora nos planteemos este tipo de preguntas. Porque hace 20 años esto no se preguntaba. nos lo preguntábamos. Ajá. La gente cuando entraba a alguien Sí. no era entrar, era ser simpático, era ser proactivo, era ser espontáneo. Ahora que nos planteemos si eso es raro, el problema es plantearnos ahora que eso es raro. Ajá. Para mí eso es el problema. Muy Pero bien. tú estás en un sitio y quieres conocer a alguien y haces un approach a esa persona, Sí. no va a ser nada raro. Hay gente que es más torpe, gente que es más divertida, gente que la es más nerviosa, pero eso no es raro. Eso Ajá. forma parte de ser humano, ¿no? Quizás hagas cosas más raras o más extrañas cuando eres más jovencito, ¿no? Porque es tu primera vez. Pero como en todo, pues vamos practicando, ¿no? Pero no diría que es nada raro. Siempre han sido correctos. Sí, en principio sí. Sí que tengo una amiga que ha tenido más citas Sí. que de lo normal con varias personas. Y sí que en ocasiones no ha acabado bien, pero no en específico por la cita en sí, sino la relación o lo que fuera. Vale, ¿y cuáles son los principales errores que podrías ver en un chico? Que digas, oye, si hace esto, mal. Bueno, sí, de primeras al acabarte de conocer es muy controlador o solo habla de lo mismo o ese tipo de cosas. ¿Y suele pasar eso que los chicos hablan solo de lo mismo? Suele pasar, sí. Yo creo que muchos chicos hablan solo de ellos mismos y no te preguntan muchas cosas. ¿Y cuál fue la razón de que no te cuadraba? ¿Cuál fue el motivo que te dijiste, no, ya no más?
Pues no sé, es que conoces a alguien, ¿no? Y te haces una imagen, ¿no? Más o menos, y luego si no te cuadra con lo que te ha escrito previamente, pues Y eso pasa a menudo, que lo que dicen es otra cosa cuando los ves. sí, bueno, tampoco he tenido muchas experiencias de citas de ese tipo, pero sí, a veces pasa. Lo raro está cuando se usan las aplicaciones, ahí sí que suceden cosas raras. Que ves que las aplicaciones no serían el camino. Para mí no es el camino. Ajá. Para mí el camino es seguir siendo humano, seguir usando el mundo offline, el mundo real, Ajá. y no ser vago, y no ser Muy bien. cobarde. Yo creo que las aplicaciones, mucha gente las usa porque es vaga y es cobarde. Ese es mi punto de vista. ¿Y algún consejo que les dirías a esa gente que no son ellos? Que le va a salir mal. En plan, que mejor ir de frente. Para tener una cita contigo, ¿qué tendría que tener esa persona? Pues ser normal y comportarse de manera normal, no sobreactuado, y sinceridad, ante todo. Vale, muy bien. Pues muchas gracias. De nada. Y ya que estamos aquí, ¿qué piensas que, bueno, en un mes y medio más o menos, se va a hacer un speed dating con dinámica de juego? Es decir, sin nada de tema de entrevistas de trabajo, sino directamente con juegos para conocer mejor a la otra persona. Juegos de dinámica de juego, no un juego como el parchís. ¿Qué piensas sobre esto? Como la vida real, ¿eh? Yo lo que no entiendo es la gente que hace estas cosas y no tienen vergüenza, y luego tienen vergüenza de hablarle a alguien desconocido, o en el supermercado, o en un bar. Yo creo que el problema es ese. O sea, yo creo que no hay que hacer speed dating, ni dinámicas de grupo, ni juegos. Yo creo que hay que volver a los orígenes. ¿Y cómo sería volver a los orígenes? Pues los orígenes es si alguien te hace gracia, decirle algo, ¿no? Ujú. Y si alguien te dice algo, no tomártelo como que es un loco. O sea, llega un punto que decimos, ostras, alguien que viene a hablar en una parada de bus, porque estamos los dos sentados en una parada de bus, me dice algo y pienso que está loco. Pero luego quedas con un desconocido, con un completo desconocido en Tinder o en Bumble, un domingo para tomarte un café, ¿y eso no te parece una locura? Yo creo que hay que volver a los orígenes, y más a los 90s y a los 80s, esa es mi opinión. Sí, en principio era conmigo la cita, pero estuvo más interesado por mi madre que por mí, yo creo.